Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, dice la palabra de Dios: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Radio Juan 15:16 presenta el mensaje de la palabra de Dios, palabra que edificará, consolará y exhortará tu vida. Escucha ahora el mensaje de la palabra de Dios en Radio Juan 15:16, las buenas nuevas de Dios para tu vida. Hola, Dios te bendiga. Quiero decirte una cosa. En este día quiero hablarte sobre un tema muy importante en la vida del creyente, y es los peligros de no perdonar. La falta de perdón es una epidemia que existe en el mundo y en la iglesia de Jesucristo. En cualquier lugar donde uno vaya, siempre más de la mitad de la iglesia vive con falta de perdón, y por esta razón la iglesia está caminando en miseria y en derrota. Es necesario hablar de este problema más a menudo, ya que hay un sinnúmero de creyentes nuevos que no saben nada al respecto. Hay otros a los que se les ha ministrado liberación y sanidad interior, pero como no sabían lo que estaban haciendo, no fueron totalmente libres. Pregunta: ¿cómo comienza la falta de perdón? Toda falta de perdón comienza con una ofensa. La ofensa es la semilla que el enemigo usa para desarrollar raíces de amargura en el corazón de las personas, y si éstas se albergan interiormente, pueden llegar a formar un árbol grande y gigante. En algún momento hemos sido ofendidos por alguien. Jesús habló que es necesario que las ofensas vinieran. En la siguiente cita bíblica, nosotros encontramos que Jesús habla de tropiezos que también se traducen como ofensas. Mateo capítulo 18, versículos del 1 al 8 dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Vamos a mirar cómo una ofensa afecta si no tratamos con ella adecuadamente. Ofensa. Después de la ofensa viene el resentimiento. Esto se traduce en falta de perdón. Esto se traduce en raíz de amargura. Luego se traduce en odio y finalmente muerte espiritual y muerte física. La pregunta es: ¿cómo llega una ofensa al corazón de una persona? En algún momento todos hemos sido ofendidos y en algún momento todos hemos ofendido a alguien. Cuando esto sucede,
Debemos tener cuidado de lidiar de forma afectiva con esa ofensa inmediatamente, porque podemos terminar amargados. Santiago capítulo 3, versículo 2 dice: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Algunos ejemplos por los cuales nosotros ofendemos o por los cuales nos ofendemos. Primero, no nos tuvieron en cuenta. Alguien habló mal de mí. Algo que se hizo y se dijo en contra mía. Alguien tuvo una mala actitud hacia mí. Alguien no me trató como creí que debía ser tratado. Algún sermón que me ofendió y lo tomé como algo personal. Alguien que me traicionó. Algo que se dejó de hacer por mí. Un saludo que alguien me negó. Algo que me fue quitado. Alguien que me abusó verbal, física y emocionalmente. Alguien que me abusó sexualmente. ¿Qué significa la palabra ofensa? Ofensa es la palabra griega escándalon, que significa trampa, tropiezo, carnada. En la antigüedad la palabra escándalon se usaba para describir una carnada. Esta, o sea la carnada, era colocada en un vástago curveado con una vara flexible para cazar animales. La palabra denota un lazo o piedra de tropiezo. Por ejemplo, el pescador pone un pescado en la caña de pescar como trampa para atraer al pez, pero con el pescado hay una punta o una aguja que se llama anzuelo para que cuando el pez muerda se le introduzca en su interior. Podemos mirar otro ejemplo, en el caso del ratón y la carnada. Para matar el ratón solamente se le pone un poquito de veneno en la comida regular y cuando el ratón se come la comida, el poquito de veneno es suficiente para matarlo. Hay muchas personas que cayeron en la trampa del enemigo, pues mordieron la carnada, se envenenaron y ahora están muriendo poco a poco. Alguien los ofendió, no perdonaron y por eso su alma está envenenada y necesitan ser libres. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 16 dice: y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Pregunta: ¿cómo aplicamos el término ofensa a nuestras vidas? El enemigo usa personas para que nos ofendan, por lo que cada vez que alguien nos ofende, estamos ante una trampa comparable también a una jeringa grande llena de veneno, el cual, una vez inyectado, se va directo al corazón. Esto tiene como propósito destruir la vida espiritual del creyente, envenenar su alma, traerle amargura, para finalmente llevarlo a un sentimiento de odio que lo consuma. Hay dos tipos de personas ofendidas. Primero, aquellas que han sido tratadas injustamente. Segundo, aquellas que creen que han sido tratadas injustamente. Si tú tienes un área en la cual te ofendes fácilmente, ten la absoluta seguridad que el enemigo maliciosamente pondrá a alguien en el camino para que te ofenda en esa área débil de tu vida. ¿Te ha pasado alguna vez que te has alejado de una persona para que no te hiera en un área y cuando te vas para otro lugar encuentras a otra persona que también te ofende en esa área de tu vida? ¿Te cambias de iglesia huyendo de esa ofensa y vas a otra iglesia y encuentras otra persona que te ofende en esa misma área? Por mucho que trates de huir, siempre el enemigo traerá a alguien a tu vida para ofenderte. La solución es aprender a perdonar y a madurar. El enemigo buscará la forma de que caigas en la trampa y muerdas la carnada. Muchos se ofenderán entre sí y esto será una señal de los últimos tiempos. Mateo 24:10 dice: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Debemos tener en cuenta tres cosas importantísimas acerca de las ofensas. Primero, las ofensas siempre van a venir a nuestras vidas. Lucas capítulo 17 versículos del 1 al 4 dice: dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen.
Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento, perdónale. No importa a dónde tú vayas, con quién vayas, no importa si tratas de esconderte o si tratas de levantar muros en tu vida, las ofensas siempre van a llegar a tu vida. La única manera para que no seas ofendido es que te vayas al cielo con el Señor. Las ofensas son parte de nuestra vida. En algún momento alguien nos va a ofender y nos sentiremos heridos, pero la pregunta es, ¿permaneceremos con esa ofensa o con esa herida? No, siempre hay una solución. Hay personas que creen que huir de las ofensas es la mejor solución, pero realmente no es así. Tenemos que aprender a lidiar con las ofensas, tenemos que aprender a lidiar con las heridas y tenemos que aprender a perdonar como un estilo de vida. Segundo, las ofensas o los tropiezos son necesarias para el crecimiento y la madurez espiritual. Mateo capítulo 18, versículos 6 al 7 dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Dios usa estas ofensas para llevarnos a crecer espiritualmente. Lo que el enemigo quiere usar para destruirnos, Dios lo torna en un instrumento para madurarnos. Por ejemplo, cuando las personas cercanas a usted se convierten en Judas o traidores, los Judas son necesarios. Hay personas que han llegado a nuestra vida y nos han traicionado. Esas personas han sido nuestros Judas. Y pareciera mentira, pero son personas que nos hacen crecer. Los Judas existen en la vida de cada hijo de Dios. Cada creyente no solamente tiene un Judas, sino que lo necesita desesperadamente para llevar a cabo los tratos de Dios en su vida y así alcanzar la madurez. Algunos de estos amigos Judas son los que causan más dolor, son los que hieren, son los que traicionan. Por medio de ellos, la voluntad de Dios es ejecutada. No creo que Dios nos manda a los Judas, pero sí creo que el enemigo los envía y Dios los usa para que crezcamos espiritualmente. Judas no fue un error, fue escogido y elegido por Jesús como uno de sus discípulos y su papel fue crucial para la muerte y resurrección de Jesús. Todos queremos estar rodeados de amigos como Juan, amigos como Pedro y como aquellos que dormían en el pecho de Jesús. Sin embargo, cuando más se necesitan, no están a nuestro lado. Sé que algunos ven a Judas como el que no sirvió para nada, como el ladrón del dinero, pero cambiemos la perspectiva y veámosle como el instrumento para ejecutar determinada obra. En el caso del creyente, los Judas son necesarios para que desarrollemos la madurez, aunque nos causen dolor, aunque nos causen rabia. Tercero, las ofensas son una manifestación de los que son aprobados. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 19 dice, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestas entre vosotros los que son aprobados. Uno que no está aprobado no puede aprobar y huye, pero el que es hijo y es corregido pasa el examen de las ofensas y permanece. Por lo tanto, vemos que las ofensas vendrán siempre, son necesarias y se manifiestan en los que están con nosotros. Pregunta, ¿cuáles son las señales de una persona que tiene falta de perdón? Esa persona tiene pensamientos de venganza en su mente. Cuando una persona está herida, sale juicio e ira de su boca y continuos pensamientos de venganza. A menudo tienen pensamientos malos en contra de esa persona. Algunas veces le vienen imágenes mentales de cómo se van a vengar y de males que quisieran que le pasaran a la persona que le ofendió. Si hay alguien que te ofendió,
La palabra de Dios nos enseña a no tomar venganza por nosotros mismos. Debemos aprender a dejar que Dios sea el que tome venganza por nosotros. Hebreos capítulo 10, versículo 30 dice: pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Alegría en su corazón si algo malo le sucede a la persona que te ofendió. Algunas veces no lo decimos con nuestra boca, pero nos alegramos en nuestro corazón por el mal del otro. Es una señal de que hay falta de perdón en nosotros. Otra señal es: siente dolor en el corazón. Cuando te recuerdas de la persona y de lo que te hizo, y esto te causa sufrimiento. Otra señal: cuando le cuentas a todo el mundo lo que te hicieron, es decir, que en cualquier conversación sale el problema. Otra señal de no perdonar es cuando tienes síntomas fisiológicos. Por ejemplo, cuando tú mencionas el nombre de la persona y te da mareo, la ves y no puedes respirar, ves el carro de esa persona y te dan dolores en el pecho. Cualquiera de estos síntomas son señales de la falta de perdón. Otra señal de falta de perdón es pensar en que tu oponente no tiene ninguna cualidad. Algunas veces pensamos que las personas son 100% malas y no es así. La gente siempre tiene algo bueno. El 90% de las veces las personas no tenían la intención de herirnos, pero lo hicieron ya sea por distracción o por ignorancia. Con frecuencia, el celo, la envidia, la ira y el juicio son parte de la falta de perdón. Estas cosas se esconden sutilmente y a veces son muy difíciles de detectar. ¿Qué debemos ser cuando somos ofendidos? Efesios 4, capítulo 26 dice, Efesios capítulo 4, versículo 26 dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entre más tiempo guardes esa ofensa en el corazón, más difícil se te hará perdonar. Si no lidias con la ofensa en el momento de la ira, esto irá creciendo por etapas hasta convertirse en odio. La ofensa, el resentimiento, la falta de perdón, la raíz de amargura, el odio, la muerte espiritual y la muerte física. Por ejemplo, Absalón tuvo una ofensa por largo tiempo en su corazón que lo llevó a matar a su hermano Amnón y después a traicionar a su padre, tal como aparece escrito en 2 de Samuel capítulo 13, versículos del 1 al 16. Aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Mas Absalón no habló con Amnón ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón porque había forzado a Tamar, su hermana. El versículo 28 del capítulo 13 dice: y Absalón había dado orden a sus criados diciendo: os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino, y al decir yo: herid a Amnón, entonces matadle y no temáis, pues yo os lo he mandado. Esforzaos pues y sed valientes. Segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículos del 1 al 6 dice: aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Absalón se ofendió porque su padre David no hizo nada cuando su hermano Amnón violó a su hermana Tamar. Esperó 2 años y su padre no hizo nada al respecto.
Una ofensa contra su padre lo llevó a matar a su hermano y después a traicionar a su padre. A muchos líderes y creyentes en las iglesias les ocurre lo mismo. Es decir, existen algunos hogares donde los padres e hijos se matan físicamente, se juzgan y se critican el uno al otro por falta de perdón. Llegan a hacer cosas que son más graves que las mismas ofensas. Pregunta, ¿qué hace una persona que está ofendida? Proverbios capítulo 18, versículo 19 dice: el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Romanos capítulo 12, versículos 19 y 20 dicen: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Un hermano ofendido empieza a levantar paredes de protección, cierra su corazón a las personas, no confía en nadie, siempre está sospechoso de todo el mundo, no abre su corazón a nadie, se está muriendo por dentro y no comparte lo que sucede. Además tiene muy pocos amigos porque está rodeado de murallas y no hay nadie que compenetre con él. Usa expresiones tales como: todos los hombres son malos y todas las mujeres también son malas. Por eso yo no me involucro en la iglesia con nada. Nunca me someto a nadie porque mi padre me trató mal. El matrimonio es una mentira. Todos los pastores son unos sinvergüenzas. Yo nunca confiaré en nadie. Una persona que está ofendida tiende a generalizar una raza o nacionalidad al creer que todas las personas son iguales debido a una mala experiencia que tuvo con alguna persona. Cuando una persona está herida y ofendida, tiende a juzgar rápidamente y hace votos secretos con su boca. Esto le lleva a enredarse con los dichos de su boca. ¿Cómo pudo pasarme algo así? Génesis capítulo 50, versículos del 19 al 20 dice: y les respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Anteriormente se hizo referencia a dos categorías de personas ofendidas, o sea, aquellos que fueron ofendidos y tratados de manera injusta, y aquellas personas que creen que han sido tratadas injustamente. De acuerdo con la primera categoría, José era el hijo 11º de Jacob y era su hijo favorito porque lo había tenido en su vejez. Jacob le hizo una túnica de varios colores a José, lo que provocó que sus hermanos lo despreciaran. Eso está en Génesis capítulo 37, versículo 3, que dice: y amaba Israel a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Dios le dio a Josué 2 sueños, mostrándole que sus hermanos se iban a inclinar a él. Como resultado, sus hermanos le tuvieron envidia, lo vendieron como esclavo y lo tiraron a una cisterna. José pasó 15 años de rechazo, soledad y sufrimiento injusto para su vida. Analicemos rápidamente las situaciones más sobresalientes en la vida de este gran hombre de Dios. Fue vendido por sus hermanos y rechazado por su padre injustamente. Fue acusado por la esposa de Potifar y enviado a prisión. Sube al trono por saber interpretar sueños al faraón. En una situación difícil de gran hambre en la tierra, sus hermanos vienen a él. A pesar de que José fue tratado injustamente, él aprendió a lidiar con la ofensa. ¿Cómo lidió José con la ofensa? Génesis 45, del 5 al 8 dice: ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservar posteridad sobre la tierra
y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. José define el propósito por el cual él vino a Egipto. Cualquier otra persona se hubiese amargado con todo lo que sufrió injustamente, pero José decidió perdonar a sus hermanos y a todos aquellos que lo hirieron. ¿Por qué razón José tuvo que pasar por toda esa injusticia? Aunque no lo crea, era el plan de Dios para llevarlo luego a ser el gobernador de Egipto. Algunas veces Dios nos permite experimentar traiciones, rechazos y sufrimientos injustos porque Él quiere llevarnos de la cisterna al palacio, así como lo hizo con José. Si tú has pasado por cosas muy difíciles en tu vida, tómalo como el plan de Dios para cumplir el llamado de Dios en tu vida. Es más fácil perdonar las acciones de un hombre cuando se sabe que son el propósito de Dios. Miremos lo que dice José a su hermano acerca de esto en Génesis 50:20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. José dijo: ustedes pensaron que tirándome en la cisterna habían acabado conmigo, y pensaron que vendiéndome habían destruido mi vida. Mas Dios puso su mano poderosa sobre mí y todo lo tornó en bendición. La victoria consistió en que José decidió perdonar a sus hermanos y Dios le dio la bendición. Ahora, es el momento para que tú decidas perdonar a aquellos que te ofendieron. No importa lo que te hayan hecho, más le hicieron a Jesús y Él los perdonó. Dios te ayudará si tú decides perdonar hoy mismo. Entresaca de todo lo malo algo bueno. Jeremías 15:18 dice: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Recuerda que los Judas vendrán a nuestra vida, pero hay algo bueno que aprendemos de ellos. Aprendamos a sacar algo bueno de todo ese abuso emocional, físico y sexual que hemos tenido. Aprendamos a sacar algo bueno de la traición de ese amigo o de esa amiga. Entresaquemos algo precioso de esa herida y la palabra nos promete que Dios nos restaurará. Padre, yo te doy gracias, oh Rey, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, por esta palabra. Dios, te doy gracias, oh Señor, porque existen muchos peligros, Señor, de no perdonar, oh Dios. Pero tú, Señor, nos has dado a nosotros como hijos tuyos, como creyentes, oh Señor, un ministerio que se llama el ministerio de la reconciliación, oh Dios. Y es nuestra obligación, oh Rey, es nuestra obligación, Señor, perdonar a todas aquellas personas que nos han hecho mal, Padre amado. Es nuestra obligación, oh Señor, perdonar, Señor, y olvidarnos de todo el mal que nos han hecho, Padre amado. Señor, yo coloco, Señor, en tus manos, oh Dios, a cada persona que está escuchando este mensaje, Padre amado, a cada persona que ha sido maltratada, Señor, a cada persona que ha sido traicionada, Señor, a cada persona que se ha sentido malo, Señor, a cada persona que ha sentido, Señor, que lo rechazan, oh Dios, a cada persona que la han abusado, Señor, a cada persona que le han quitado algo, Señor. Padre, los coloco en tus manos y te pido, Señor, que esta palabra sirva para su restauración, oh Dios. Te pido, oh Dios, que esta palabra, Señor, los toque, Señor, y de una manera sobrenatural, Señor, tú coloques en sus corazones, Señor, en sus mentes y en todo su ser, Señor, la necesidad de perdonar, Señor, porque así como José, oh Dios, fue un hombre que sufrió bastante, Señor, que fue rechazado por sus hermanos, aún por su padre, Señor, que fue, oh Dios, vendido, Padre amado, que fue tirado en una cisterna, Señor. Dios, a pesar de que sus hermanos creían que le habían hecho mal y que lo habían desaparecido, Señor, tú utilizaste, oh Dios, esas acciones de ellos, oh Señor, para bendecirlo a Él, Señor, y para bendecir también al pueblo de Israel, Padre amado. Te doy gracias, Señor, y que tú conviertas, Señor, todo lo malo que le pase a mis hermanos que están escuchando en algo bueno, Padre amado. Tu palabra dice, y sabemos que los que amamos a Dios, todas
todas las cosas nos ayudan a bien. Padre, te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús, oh Dios. Amén, amén y amén. Gracias, Señor.